Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchísimas gracias al Colegio de Ginecología y Obstetricia de Monterrey por la invitación. Pues vamos a comenzar con la charla del día de hoy. Vamos a hablar un poquito de restricción de inicio precoz. Vamos a comenzar con unas preguntas para activar nuestras funciones cerebrales superiores, diría nuestro subsecretario de Salud. Entonces, ahí Gerardo, si tienes las preguntas, podemos de igual manera colocarlas. Perfecto, entonces este es un caso clínico, es una paciente de 30 años, ella es una primigesta, anestesióloga. Tiene un primer trimestre normal, pero sin cálculo matemático. Ella se aprecia por ahí alrededor de la semana 22, un peso menor al percentil 3. Ella estaba solamente en vigilancia semanal de peso. Entonces la pregunta directo es, ¿qué le puedo yo aportar en mi práctica clínica a esta paciente o en mi consulta? Las siguientes opciones son las que voy a marcar ahí, les van a aparecer en pantalla, que es ofrecerle un DNA fetal libre o un NIPT, hacerle una ecocardiografía fetal avanzada o ofrecerles microarreglos CGH de alta definición. Entonces los dejo para que respondan, ¿verdad? Pueden seleccionar en la pantalla y enviar su voto o su respuesta. No vamos a tardarnos tanto, es el mismo caso clínico. Y estas son las opciones, ¿ok? Entonces vamos a ver qué apareció por ahí, qué es lo que tenemos. Si es que ya hay algunas respuestas, Gerardo. Perfecto. Muy bien, entonces aquí la pregunta va con cierto trampa, cierto truco, porque técnicamente en la semana 22 ya se le había ofrecido esa ecocardiografía fetal avanzada, en donde estaba aparentemente normal, en una ecografía anatómica. Entonces, esta paciente lo que le hicimos, parte del protocolo de estudio es ofrecerle los microarreglos. Vamos a ver el siguiente caso, la evolución. Entonces, bueno, ella acude a una interconsulta alrededor de la semana 26. Se le plantea de que si ya tiene una ecocardiografía, se vuelve a revisar, se corrobora la ecocardiografía fetal avanzada, y posteriormente se le cita para una amniocentesis con microarreglos de alta definición en la semana 28. Ella al llegar en la semana 28 llega a un feto óbito y se toma una muestra en ese momento porque la paciente así lo decide y desea continuar su estudio de qué es lo que está ocurriendo. Este es el resultado de los microarreglos prenatales. Fue una paciente, es un caso real, es en enero, y se aprecia una respuesta bastante interesante, ahí está subrayado en rojo. Revelan la existencia de una microdeleción a nivel del 7q21.3. Estas microdeleciones se han relacionado con genes directamente que están situados junto a la restricción de forma de inicio temprano. Estos papás deben de estudiarse ambos, se estudian ambos papás, se les toman también microarreglos y salen normales. Se considera como un caso completamente aislado, la placenta se envía a patología y se descarta también una vellositis de la misma placenta. Este es el segundo caso clínico, vamos a verlo también ahí en pantalla. Semana 30, una interconsulta, una paciente de 22 años, ella tiene un contacto COVID-19 confirmado, que es su esposo, está internado por neumonía y acude al hospital porque es hipertensa, trae cefalea intensa, una TA al ingreso de 150-110 que se corrobora en repetidas ocasiones por parte de enfermería, y también se hacen unas pruebas de función hepática que presenta una hipertransaminasemia severa, alrededor de 200 a 300 de transaminasas. En la evaluación del feto en ese momento se estima que el peso fetal está en un percentil 8 de crecimiento con un Doppler normal. Entonces vamos a ver ahí, tenemos las siguientes opciones, ¿verdad? ¿Cuál de estas sería la más adecuada? Vamos a ver qué es lo que contestan y si tenemos algunas respuestas ya, sería genial. A ver si está el pool de respuestas. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a ver aquí que la mayoría contestó, el 65%, una preeclampsia con datos de severidad, y me llama la atención que la tercera parte contestó preeclampsia light por COVID-19. Entonces, la respuesta más adecuada es preeclampsia light por COVID-19. Efectivamente, ahorita es un tema de enfermedades emergentes que está completamente en boga
y hay que tener cuidado con esto, ya que las pacientes es la presentación clínica que están haciendo, hacen un preeclampsia-like en esto. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, tomamos marcadores angiogénicos con el SFLT y el PIG y salió con un ratio normal de 33. ¿Qué significa eso? Que esta paciente no tiene preeclampsia, ¿verdad? Y solamente está teniendo una afección por el COVID-19. Ella estuvo internada aproximadamente 18 días, hizo una afectación miocárdica biventricular y tuvo la resolución de la hipertensión que cursó posteriormente a 12 días después de uso de antihipertensivos y destete de los mismos. Ella es Alejandra, esta es su placa de ingreso. Ella empezó con un cuadro aparentemente gripal, en 4 días se deterioró, es una neumonía severa que afortunadamente solamente presentó desaturación, pero no necesitó de intubación orotraqueal o ventilación mecánica asistida. Destaca aquí que a esta paciente se le realiza una ecocardiografía por la disnea o como parte del protocolo de estudio y efectivamente el ecocardiograma presenta datos de afección miocárdica biventricular. Actualmente saturando al 95%, prácticamente a 4 o 6 semanas de haber tenido su cuadro, su episodio, va a presentar secuelas de fibrosis pulmonar y esta paciente tenemos que tener mucho cuidado con el manejo de los líquidos en el preparto, transparto y posparto porque el corazón está dañado. Estas son las secuelas que vamos a ver de preeclampsia-like en pacientes embarazadas que hayan tenido COVID-19. Vamos a entrar de lleno al tema. Vamos a hablar de la restricción del crecimiento intrauterino. Esta restricción, aproximadamente en un país como el de nosotros, en donde hay 2,5 millones de nacimientos al año, afecta al 10% de ellos. Y la importancia trasciende en que está relacionada directamente con las presentaciones de óbito, aumenta la morbilidad perinatal, la neonatal y también tiene secuelas de efectos tardíos a largo plazo. También hay anormalidades visibles en el neurodesarrollo y también anormalidades cardiovasculares. Por ejemplo, los fetos con restricción son más propensos a tener hipertensión o desarrollar miocardiopatía. La finalización es un dilema que hasta hoy es un reto para todos los especialistas en ginecobstetricia, ya que si esperamos podemos tener en compromiso fetal a nuestro feto y al final podemos tener exacerbadas las complicaciones las neonatales. Por lo tanto, hay que tener un equilibrio, una balanza entre poder coordinar el límite para final esto. Esto tenemos que tener bien priorizado lo que va a ser un intervalo de monitorización, la frecuencia de la vigilancia para evitar que haya una muerte fetal inesperada. Entonces, estos son los puntos más importantes que yo les quiero resaltar para el diagnóstico y manejo de la restricción de inicio precoz. Lo primero es hay que identificar cuál es el feto pequeño. Bueno, la identificación del feto pequeño se realiza de manera bastante sencilla. Hay que tener una datación por longitud craneocauda de primer trimestre. Este es punto clave. Actualmente prácticamente se considera un manejo moderno del embarazo, el que toda la paciente que esté iniciando su embarazo o que lo curse tenga una evaluación de primer trimestre satisfactoria y completa. Posteriormente hay que ver que este feto esté creciendo adecuadamente para las semanas de gestación. Esto es evaluar que esté en un percentil de peso adecuado y ver si cumple con los estándares poblacionales. Ahora me vas a decir, ¿cuál es el que tú me recomiendas? Bueno, los consensos internacionales dicen que tú puedes utilizar el que más se ajuste a tu población. El estudio Intergrow de la Organización Mundial de la Salud contra curvas locales o customizadas son igual de efectivas para detectar aquellos fetos que están teniendo problemas en su desarrollo del crecimiento o no están alcanzando su potencial. Posteriormente vamos a definir que hay una diferencia significativa entre lo que es una restricción del crecimiento contra un pequeño para la edad gestacional. ¿Esto cómo se logra? Bueno, pues para poder definir esto, definitivamente el Doppler va a ser la pauta para ayudarlos a diferenciarlo. Por ejemplo, un pequeño constitucional es aquel que va a tener un percentil menor de crecimiento al número 10, pero su Doppler se va a mantener normal durante todo ese trayecto. Y aquellos que tienen restricción es una insuficiencia placentaria, que es un insulto de variedad diferente según la etapa en la que se detecte, pero que nos va a presentar algunas alteraciones en los vasos. Esto hay que definirlo, que la restricción tenemos que descartar causas extrínsecas o defectos fetales primarios. ¿Qué significa? Ejemplo, tengo un feto cardiópata que no está creciendo adecuadamente. Este ya no entra en la clasificación de restricción. Este es un feto pequeño anormal. Entonces, cuando nosotros nos estamos enfrentando a un feto que el crecimiento no es el adecuado, esta es la pauta de lineamientos que tenemos que seguir. Un ultrasonido anatómico detallado, una ecocardiografía fetal avanzada, hay que evaluar si realmente este feto no presenta algún dato de aneuploidía o síndrome Down,
Para esto se pueden plantear métodos invasivos que en la actualidad son bastante seguros, serología materna para citomegalovirus y definitivamente el medir o el cuantificar la presión arterial materna, ya que la restricción precoz o de inicio precoz, el 50% de ellos está asociado a preeclampsia de inicio temprano. Entonces, ya que tenemos aquí esto, bueno, entramos en dos disyuntivas para una misma patología, restricción, la de forma temprana y la de forma tardía. La de forma tardía va a presentar un problema que es el manejo, es una enfermedad placentaria, tiene una afección alta a los vasos que se reflejan en las arterias umbilicales, las arterias uterinas, y tiene una alta asociación con preeclampsia de forma severa. Es una forma de hipoxia más severa que una restricción de inicio tardío, y el feto, en su afán de compensar, va a tratar de hacer una adaptación cardiovascular sistémica en lo que está progresando durante la gestación. La tolerancia a la hipoxia va a ser la historia natural de este feto con restricción, pero el problema que tenemos en la actualidad en prácticamente cualquier centro a nivel mundial es la alta mortalidad in útero y la morbilidad asociada a los mismos. Entonces, para definir un pequeño para edad gestacional que sea constitucionalmente pequeño, bueno, pues solamente hay que tomar en cuenta el percentil. Está menos debajo del percentil 10, pero no menos el percentil 3 y sin anomalías en Doppler. Hasta el momento sabemos que también los pequeños constitucionales pueden tener un aumento significativo del riesgo de resultado perinatal adverso, pueden tener anomalías en el neurodesarrollo y también un riesgo significativo de tener secuelas cardiovasculares durante su niñez o a largo plazo en su vida adulta. Esto es parte de lo que sería la programación fetal. Ahora vamos a definir cuál sería la preeclampsia de inicio temprano, la restricción de inicio temprana contra la tardía. Por ahí del 2014, el grupo de Medicina Fetal Barcelona sacó esta publicación en el Fetal Diagnosis and Therapy, en donde ellos tratan de definir un cutoff que sea adecuado, un punto de corte, para decir cuándo es restricción de inicio temprana, cuánto es restricción de inicio tardía. Aproximadamente en una evaluación de unos 600 fetos que presentaron estas situaciones y a lo largo de varios años, se llegó al consenso de que el punto de corte más adecuado debe ser alrededor de las 32 semanas. Entonces, ¿por qué? Porque era donde se veía que había más discriminación de si se encontraban complicaciones o no. Entonces, a partir del 2014 se toma como punto de corte 32 semanas. Posteriormente, aquí es definir que la restricción de inicio temprana es una enfermedad placentaria severa que causa hipoxia fetal, que causa una adaptación cardiovascular sistémica con una alta mortalidad y morbilidad neonatal o postnatal. Y el problema al cual nos enfrentamos como médicos ginecobstetras es el manejo de la misma. La restricción tardía se maneja diferente, en general es una enfermedad placentaria leve, es una hipoxia leve, solamente la adaptación va a ser de forma temprana y el problema con esta es que se nos van. O sea, no estamos haciendo los diagnósticos porque aparecen ya muy tardíamente. Bien, entonces, este es el Delphi Study. El Delphi Study, en el 2016, posterior que el grupo de Medicina Fetal Barcelona lanzó el cutoff de las 32 semanas, se hizo un consenso en el cual se contactaron a 106 expertos a nivel mundial acerca de cuál sería también la forma más adecuada de decir las semanas en las cuales sería un punto arbitrario, cuándo es restricción temprana y cuánto es restricción tardía. Posteriormente se hicieron varias rondas de este consenso y al final, en la cuarta ronda, aproximadamente el 45 de estos especialistas que siguieron toda la temática del consenso Delphi llegaron a un 89% de concordancia, el que el punto de corte es adecuado para la restricción. 32 semanas. Entonces, esa es la que vamos a manejar para todos los fetos con restricción de inicio temprana. Ahora, ¿cómo lo definen ellos o el Delphi Study a un feto con restricción de inicio temprana? Bueno, es aquel feto que desde antes de las 32 semanas me está dando un peso fetal menor al percentil 3, ¿sí? O también hay lesión a nivel de la arteria umbilical con diástole ausente. También puede definirse como un pequeño para la edad gestacional o un percentil del 10 al 3, pero
que presente una alteración en la flujometría Doppler, ya sea de la arteria uterina, que correspondería a la cara materna, o de la arteria umbilical, que correspondería a la cara o parte fetal, en donde las impedancias se vean alteradas. Quiero que se graben esta imagen. Esta imagen define o marca precisamente cómo es una restricción de inicio precoz o preeclampsia de inicio temprano. A su lado izquierdo, en la parte superior, podemos ver la arteria uterina con una diástole presente y cómo esa diástole va aumentando conforme comienza la invasión trofoblástica o arborización de los vasos a nivel placentario. Posteriormente, en la figura de abajo, a nivel inferior izquierdo, podemos ver cómo está al inicio con la misma imagen que arriba, pero no completa esa arborización de la invasión trofoblástica, queda misma, y entonces por ende esta placenta tendría más tendencia a ser isquémica. Bueno, este es una representación de la doctora Elisa Yurba del Perinatology, en donde ella dice que ambos vasos son ideales para definir la restricción de inicio precoz, ya que si no detectamos una arteria uterina alterada al inicio del primer trimestre, podemos detectarla en un segundo trimestre tardío. O de igual forma, la arteria umbilical, que en el primer trimestre no evaluamos, posteriormente puede aparecer con datos de lesión conforme vamos avanzando la gestación. Entonces, estos dos vasos, tanto la arteria uterina como la arteria umbilical, son clave para esto. Bueno, entonces, ¿por qué es importante? Bueno, porque la arteria uterina también, cuando está alterada en fetos con restricción, tienen más terminaciones de cesárea por distrés fetal o por sospecha de baja reserva fetal, y también se ha relacionado importantemente con un odds ratio aumentado de que pueden tener más ingresos a la unidad de cuidados intensivos. Entonces ya tenemos los dos vasos que vamos a estar presentes, la arteria umbilical, la arteria uterina, y estos son los métodos que podemos evaluarlos. Normalmente, tradicionalmente, hacíamos el perfil biofísico, pero el problema es que hay unos falsos negativos, alrededor de un 15%, tienen una mala correlación con acidosis, y la Cochrane Database dice que no hay una evidencia de beneficio. Por lo tanto, no debemos de utilizar ya el perfil biofísico, sobre todo para los manejos de restricción. La cardiotocografía son marcadores agudos, entonces la cardiotocografía representa un estudio poco reproducible, hay una mala correlación clínica, tiene múltiples interacciones medicamentosas que son las que utilizamos, no hay evidencia de beneficio también por la Cochrane Database, entonces la cardiotocografía queda completamente descartada. La única cardiotocografía que se puede obtener o definir de ayuda es la cardiotocografía computarizada, que no tenemos en el país. Esta sí ha demostrado beneficio, ya que la variabilidad a corto plazo se altera en aquellos fetos con restricción de inicio temprana, y si los detectamos de forma temprana podemos definir o evitar la morbilidad, pero no la tenemos. Entonces, este tipo de restricción pues nos enseña esta complejidad o este problema que tenemos. México tiene una alta mortalidad por restricción del crecimiento intrauterino. Vamos a ver ahorita que nos presenten las diapositivas, donde México, independientemente de que tenga excelentes médicos neonatólogos, donde tenga excelentes unidades de cuidados intensivos neonatal, se va a enfrentar a dos situaciones. La situación de la restricción de inicio precoz antes de la semana 32, lo cual va a ser un factor concomitante para que aumente a su vez la morbilidad neonatal o postnatal en breve o mediano plazo, y por ende, a pesar de tener estas excelentes unidades, nuestra mortalidad se va a comportar de forma alta. Esta gráfica que pongo demuestra en verde lo que sería el estudio TROFL. El TROFL es un estudio en donde se incluyó la cardiotocografía computada, pero que no tenemos, y demuestra una buena efectividad junto con la evaluación de los vasos venosos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues estandarizar un protocolo de manejo basado en el estadio que estamos revisando de cada feto. Está prácticamente la historia natural. Primero hay una enfermedad placentaria que no da expresión desde el primer trimestre, y posteriormente empieza a haber afecciones de la arteria uterina, arteria umbilical, radio cerebro placentario, ¿verdad? Centralización de flujos. Al final llega a haber una isquemia miocárdica,
hay disfunción cardíaca y por lo tanto ya cuando está en etapas muy terminales nos da anomalías en el registro cardiotocográfico computado y por ende este feto va a caer en falla cardíaca. Esta es la forma de clasificación. La primera vemos que hay una arteria uterina con la impedancia alterada, arteria umbilical igual, hay una insuficiencia placentaria en el tipo 2. La 3, hay una baja sospecha de acidosis, el índice de pulsatilidad está aumentado en el ductus venoso. Y en la 4 hay un alto riesgo de acidosis donde hay un ductus venoso reverso. La primera la vemos cada semana, la segunda la vemos 2 veces por semana, la tercera cada 1 o 2 días y la tipo 4 prácticamente a diario. ¿Cuándo vamos a finalizar estos fetos? Bueno, aquí es el dilema que yo comentaba, que hay que poner en la balanza entre permanecer inútero o tenerlo en la vida neonatal. Pero para esto nos ayudamos, por ejemplo, con el Troful, que sería excelente tener cardiotocografía computada, la cual no tenemos. Entonces, por lo tanto, solamente nos deja los vasos para evaluarlos en forma Doppler. Aquí lo que vemos interesante es que la arteria umbilical es reversa, tiene una correlación de 4.9 para riesgo de muerte intrauterina, pero vean la correlación postnatal. Prácticamente es la misma. ¿Qué significa? Que si yo lo dejo inútero, tengo el mismo riesgo de muerte de que si lo saco, va a morir postnatal. Lo mismo pasa con el ductus venoso. Tiene un odds radio de 12.54, este es el vaso más importante para predecir muerte fetal, y tiene el mismo odds radio con un intervalo de confianza de más o menos 2 semanas, de si lo dejo en útero con un ductus venoso ausente a que si lo saco. Entonces este sería nuestro esquema para tratar de evitar la muerte intrauterina. Primero ver el índice de pulsatilidad, posteriormente ver la desaparición de la diástole y posteriormente ver que haya un ductus venoso reverso. En el CIR precoz, la maduración pulmonar presenta un honeymoon. Si nosotros aplicamos esteroides, el feto va a presentar una mejoría en los parámetros Doppler. Por eso solamente se debe de aplicar los esteroides cuando hay un riesgo relevante de parto. Lo mismo va a aparecer con la neuroprofilaxis del sulfato de magnesio. Definitivamente está indicada entre la semana 24 hasta la 34 y también produce una honeymoon en los vasos, que significa que mejora el Doppler. Y prácticamente para definir o terminar es que todos estos estadios, los más graves terminan en parto por cesárea y el último por vía vaginal. Conclusiones: la restricción temprana y tardía son 2 fenotipos de la misma enfermedad. Clínicamente hay un protocolo de estadificación único que permite optimizar las decisiones en todos los casos. En México el pronóstico va a ser pobre. El objetivo principal en la restricción es identificarla. El peso y la datación va a ser clave. El feto pequeño debe dividirse en restricción y pequeño anormal. También pues agradecer a todos los médicos en formación de la subespecialidad de medicina materno-fetal, porque sin el evento constante o su preocupación por superarse y ser cada vez más inteligentes en su área, pues esto no sería posible. Ya tenemos nuestra primer fellow de cardiología fetal. El año pasado tuvimos el honor de ganar el primer lugar en el Congreso Nacional y agradecemos también a todos los residentes de la unidad. Muchas gracias al Colegio de Ginecología y Obstetricia por la invitación y agradezco también a los panelistas que me están vigilando. Muchas gracias.